más precisamente en Torres Vedras, Portugal. Alabamos al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en estos últimos años. El Señor usó 40 años del ministerio del hermano Don para preparar la primera generación y preparó un buen fundamento. Y gracias al Señor, el Señor ahora está preparando una segunda generación para entrar en la buena tierra de Canaán. Por eso que en esta etapa la juventud es muy importante. El Señor nos ha prometido, el Padre ha prometido al Hijo que le daría como un bonus un ejército de jóvenes santos en Salmo 110, versículo 3. Y aquí en Portugal sucedió algo que está cambiando a Europa. Comenzó en noviembre de 2018. El Señor nos dio un sentimiento de que había la necesidad de que en Europa hubiese un centro de obras, y el lugar que sería más adecuado sería aquí en Portugal. En primer lugar, por el costo de vida que es más bajo de todos los países de aquí de Europa, y en segundo lugar, porque aquí en Portugal nosotros tenemos más estructuras de la vida de la iglesia, más iglesias en la región de Lisboa, también en la región del Puerto. Y así nosotros, siguiendo el Espíritu, nosotros fuimos a buscar un terreno y gracias al Señor nosotros compramos y honramos nuestros compromisos. Y no solo esto, el Señor permitió que nosotros pagásemos todo el terreno y aún pagásemos todo el proyecto, varios proyectos, la aprobación en el municipio. Y en esta oportunidad nosotros tuvimos el privilegio de ya estar con el primer nivel para la primera etapa. El movimiento de suelos ya fue hecho y está terminando la primera etapa. Y nosotros queremos que el Señor ya haga un esfuerzo más concentrado este año para que nosotros construyamos hasta noviembre de este año la primera etapa. Después los hermanos darán el detalle cómo lo vamos a hacer. Pero hermanos, aquí avanzó mucho, gracias a Dios. Pero yo quería decirles a los hermanos, si dependiese solamente de nuestras venidas para visitar a las iglesias existentes aquí en Europa, así como nosotros hicimos también en los Estados Unidos, yo iba junto con algunos hermanos 2 veces al año visitando la iglesia en la costa este y después en la costa oeste de Estados Unidos, y el avance sería muy lento. La expansión de la obra casi cero, muy difícil. Y gracias a Dios el Señor nos hizo ver cuando compramos este terreno. Nosotros aún no teníamos idea muy nítida de qué haríamos con las construcciones o qué podría apresurar la expansión de la obra aquí en Europa. Pero gracias al Señor, estos últimos años en Brasil está sucediendo, principalmente este último año 2022, está sucediendo algo muy intenso, está sucediendo. El Señor está usando mucho esta herramienta del CPEP y el colportaje. En verdad, el colportaje que comenzó esta nueva etapa desde 2017-2018, el colportaje dinámico, el colportaje cambió. Y en
2019 nosotros conseguimos, con la ayuda de Amir y Mauricio, nosotros conseguimos hacer 27 equipos de colportaje dinámico en el Brasil. Y de ahí en adelante, hermanos, disculpen usar esta frase, es solo alegría, porque cambió nuestro escenario. El colportaje dinámico cambió nuestro escenario. Son millares de personas contactadas todos los días. Puedo orar por usted. Y hermanos, estos seapistas y colportores no tienen, han comenzado una vida, ellos han experimentado una vida sobrenatural, donde todo depende del Espíritu. Cuando usted sale del Espíritu, las cosas no funcionan. Cuando usted se queda en su estado natural, en su ser natural, las cosas no fluyen. Esto obliga, hermanos, a nuestros trabajadores en las calles a estar en el Espíritu todo el tiempo. Y mucho más en este año 2022, estos trabajadores nuestros descubrieron una parte más de recursos de las herramientas, que es la inmersión en la palabra. La palabra profética ha alimentado, nos ha dado vida, nos ha dado dirección, y nosotros hemos visto y experimentado que la palabra profética, la palabra de Dios, es ella la que hace la obra de Dios. No es nuestra elocuencia hablando mensajes, no es nuestra capacidad de hacer la obra. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para hacer la obra de Dios. La obra de Dios es solo Dios quien la puede hacer. Pero nosotros tenemos la palabra. No ha faltado palabra en estos últimos años, y descubrimos que la palabra es la que hace la obra. Cuando nosotros creemos que oyendo la palabra de Dios, después agregando nuestra elocuencia, agregando nuestro conocimiento, nosotros percibimos en estos 40 y pocos años, esto no ha funcionado en términos de expansión en esta escala mayor. Pero hermanos, gracias al Señor, nosotros descubrimos en este camino, y aquí en Europa también, solo viniendo aquí para dar una conferencia, 3 conferencias, la expansión en la obra sería muy lenta. Entonces, gracias al Señor, en el año pasado, fue, Mauricio, fue el año pasado. Yo le dije, no podemos quedarnos así con Europa. Oré al Señor, vamos a arriesgarnos. Mauricio estaba decayendo ahí. 2020. Final de 2020. Entonces, vamos a arriesgarnos. No sé si vamos a poder, pero el Espíritu nos indicó un nombre. Yo le dije a Mauricio, ¿usted puede venir aquí? Y él dijo, sí, para aprender el CPM Lorena con Jonis, y pasa un tiempo en el PAC. Gracias al Señor, él fue obediente, dispuesto a todo, servir al Señor. Hermanos, volvió aquí, está sucediendo algo correcto, estamos teniendo las cosas en... No sé qué es mérito de él, que es el Señor quien lo está usando. Ahí comenzó el enfoque. Y de repente ustedes no tenían ni ninguna instalación, ninguna del CPEP, y comenzaron el CPEP. ¿Y dónde fue el CEAP ya? Madrid. ¿Pasó en otros lugares también? Lisboa. Italia. Porto, Roma. Hasta los italianos tomaron fuego, se encendieron.
Hermanos, comenzó a cambiar aquí el escenario, ¿no es así? Y ahora nosotros entendimos, hermanos, este lugar que vamos a preparar no es meramente para dar cursos bíblicos para los cristianos, los grupos cristianos. Este lugar va a ser usado como CPEP, como PAC, y también para las iglesias que frecuenten esto, para hacer inmersión en la palabra, para tener experiencias de colportaje, aunque usted no necesite ser colportor de tiempo integral, pero tenga esta experiencia. Usted va a ver cómo el Espíritu usa esta herramienta para llevarlo a usted y a mí, hermanos, a un límite humano, para mostrar que Dios tiene un camino cuando nosotros desistimos de nuestra fuerza humana y Dios nos lleva hasta el momento, hasta el punto en que nosotros percibimos que el límite humano no podemos hacer la obra de Dios. Si nosotros continuamos con esta vida de la iglesia, hermanos y hermanos, todos muy educados, aquí oyendo el mensaje, bonitos, doctrinas, conocimientos. Hermanos, no vamos a llevar este evangelio del reino a toda la tierra, no. Gracias al Señor, el Señor cambió nuestra suerte. ¿No es así? Y el Señor necesita que ustedes jóvenes continúen. Ningún joven puede sentarse atrás y no funcionar. De aquí en adelante, hermanos, todos los jóvenes tienen que sentarse aquí adelante, asumiendo su posición. Vamos a entrar a esta lucha. Esta batalla es nuestra. Pero no tenemos que usar nuestra fuerza. Nosotros ya leímos en Segunda de Crónicas. La pelea no es vuestra, la pelea es de Dios. Entonces, tan solamente tomad posición. Estad quietos y vean al Señor hacer. Y todo direccionado por la palabra profética. Creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Y creed en sus profetas y prosperaréis. Ustedes van a ver. No necesita de usted para luchar la batalla. Necesita que usted crea. Crea en la palabra. ¿No es así? Usted creyendo, la obra prospera. Hermanos, es esto que nosotros creemos. Europa va a prosperar. Yo estoy usando el ejemplo de Europa para todos los hermanos de toda la tierra, porque esto está siendo transmitido. Todos los lugares necesitamos, aún aquellos lugares que ya tienen iglesia establecida tanto tiempo, viviendo la vida de la iglesia. Hermanos, no se quede un hermano que mira al pasado. En el pasado no era así, pero en el pasado no avanzamos. El hermano Don nos habló que necesitamos esperar 200 años para el Señor volver, pero ahora, hermanos, estamos percibiendo que el Señor está cerca, está a las puertas, y que la iglesia está cooperando hoy con Él. Vamos a parar de ser aquella iglesia tibia, escucha mensajes, critica, le gusta, no le gusta, da aquel puntuación en la internet. Hermano, pare de eso. Vamos a participar de la lucha. Vamos a sumergirnos en este río. ¿No es así? Yo voy a hablar de esto el domingo. Voy a volver a Ezequiel 47 en el día domingo. Cuando el agua daba a los tobillos, el Señor, el hombre que hablaba conmigo, ¿sabe quién es este hombre? Ya voy a hacer un spoiler. Este hombre es Cristo. ¿Sabían esto? Este hombre que midió 1000 cuando estaba en los tobillos, Él mandó que avance. Cuando están en los tobillos, el Señor manda que avance, porque no podemos sumergirnos. Cuando el agua da a las rodillas, también mandó avanzar. Y cuando el agua daba a los hombros, mandó avanzar. Pero cuando el agua subió, no se puede avanzar más. Es para sumergir. ¿Saben?
¿Qué quiere decir sumergirse? Sumergirse es usted no tener más fuerzas para hacer la obra de Dios. Es el Espíritu quien lo hace. No por fuerza, no por poder, Zacarías 4, sino que es por mi Espíritu. Así dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, este ejército es el que va a traer al Señor de regreso. Pero si usted de la vieja generación, acostumbrado con aquella quietud, con la manera ética de la reunión, la liturgia, extrañando todo eso, hermanos, es bueno que usted cambie su cabeza. Entre en el río. Entre en el río. Salga un poco de las cosas naturales. Deja que el Espíritu tenga libertad en usted. Yo estoy hablando para Salomón y Alejandro en San Pablo. No voy a hablar, un hermano de origen asiático. Todo correcto. Después de varias inmersiones, hermano. Está bien loco. Cuando los hermanos hablan de sumergirse en el río, él se sumergió en el piso. ¿Qué hace que este hombre tan correcto, tan educado, hacer esto? Hermanos, él colocó los dedos en el enchufe y recibió un shock. No de 110 ni 220, sino de 380 voltios. Sus cabellos quedaron arrepiados. Por eso que el hermano Julio Sánchez en Colombia dijo, ¿cómo es importante cambiar el chip? Vamos a cambiar el chip. ¡Vamos! Oh, Señor Jesús. Necesito hablar el mensaje, ¿no es así? Señor Jesús. Hermanos, nunca vimos de esta manera el libro de Efesios. Todos los libros que estamos entrando en la Biblia, el Espíritu nos está conduciendo no de una manera de estudio bíblico. El Señor está llevándonos a un camino tan orgánico que en cuanto a la palabra fluye, vamos directamente al camino de la práctica, ¿no es así? No llenar de nuestra cabeza de teorías bíblicas, ¿no es así? La escuela A, la escuela B. No, nosotros estamos sumergiéndonos en la palabra y está trayéndonos realidad a nosotros. Nunca iríamos a ver que Efesios capítulo 1, versículo 3 habla de Dios disponer para nosotros un río de la gracia que viene de Dios el Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano Pedro, yo no veo el río aquí. Usted no ve el río que fluye de los cielos para usted. En las regiones, en los lugares celestiales, espirituales, no es aquí en la tierra. Yo creo que hay algo que usted no percibió aún. El camino al árbol de la vida se cerró en el jardín del Edén, en Génesis 3, el último versículo. Pero Dios no cerró el río. Solo que el jardín del Edén, hermanos, fue llevado al cielo. No está más aquí en la tierra. ¿Sabía esto, Mauricio? Está en los cielos. Entonces, este río va a volver a fluir como. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Está viniendo de allí. El Padre abrió las compuertas de la gracia. Ahí fluyó todo. El libro de Efesios, hermanos. Abrió la compuerta, el río descendió. Génesis 3. El jardín del Edén se recogió. Y en Efesios 1, capítulo 3,
Volvió a fluir para nosotros. ¡Qué bendición! Vamos a entrar en el río, vamos a sumergirnos en el río, nuestra solución. No es cambiar nuestro comportamiento, no aprender a ser correcto, un cristiano correcto, la justicia, la gracia y la verdad. Y la verdad viene con la justicia y santidad. Después viene con el amor y la luz. Hermanos, no viene por nosotros educarnos y cambiar nuestro comportamiento exteriormente. No viene así. Viene por el fluir de esta gracia, porque son ítems celestiales. Son ítems espirituales. Nosotros no tenemos esto como nosotros. No está aquí en el mundo físico esto. Está todo en los cielos. Es de los cielos. Es espiritual. Es de Dios. Ahí la gracia viene. Nos salva. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo Dios va a hacer su voluntad de Él aquí en la tierra? Por nosotros. Por nosotros, gente muertas, cadáveres. Usted ve las personas andando y parecen todos que están muertas. Son muertos andantes. Pero Dios nos dio vida. Y por la gracia sois salvos. Este río vivifica. Este río quita al hombre de la situación de muerte y coloca a esta persona, hermanos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como miembro funcionante del cuerpo de Cristo. Miembro que funciona del cuerpo de Cristo. Este río de la gracia nos hizo ser de la familia de Dios. Este río de la gracia consiguió unir a los judíos y a los gentiles creyentes en un solo cuerpo. Este río de la gracia derrumbó la pared de enemistad que había entre los pueblos. Este río de la gracia está consiguiendo, hermanos, hacer, edificarnos en un edificio que será, que es el lugar de habitación de Dios. Yo fui hasta el final del capítulo 2 de Efesios. Ahí en el capítulo 3, Dios entonces comienza a decir cómo Dios abrió las compuertas. Pero aquí en la tierra, ¿cómo fluye este río? ¿Usted entiende? Dios abrió la compuerta de los ríos en la revelación a Pablo, como el apóstol. Para comenzar en el día del Pentecostés, Dios usó al apóstol Pedro. Y ahora, en el libro de Efesios, en el tiempo de Efesios, en el libro de Efesios, Dios comenzó a usar al apóstol Pablo. Y Dios le dio la revelación de los misterios que estaban ocultos por siglos y generaciones. De repente Dios me reveló y usó aquel canal para traer el río a nosotros. Y el río viene, hermanos. Viene por la palabra. Es muy fácil. El río viene como. El río viene por la palabra. El apóstol abre su boca. Él ministraba la palabra. Y la palabra, hermanos, comenzó a engendrar la iglesia. Comenzó a edificar la iglesia. Comenzó a hacer que la iglesia crezca. La iglesia madure. Que sea edificada, hermanos. Esto es la palabra. Y hoy continúa siendo la palabra. Y llegando al capítulo 4, la edificación de la iglesia. Solo que la edificación de la iglesia es solo hecha por los mismos cuerpos del Cristo. Nosotros somos lo que hacemos la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor dio hombres dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿para qué es? No para sustituir a los miembros del cuerpo de Cristo. Déjeme a mí. ¿Nosotros somos capaces para edificar la iglesia? No. El Señor dio a la iglesia estos hombres dones. Es para perfeccionarnos. Usted tiene que edificar. Yo tengo que edificar. Usted tiene que participar. Aquí nadie puede quedarse sentado a los fondos y sin participar. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Es así o no?
Y el Señor nos muestra para qué, de la manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a la iglesia, ¿es para qué? Para santificar a la iglesia. Y la santificación viene ¿cómo? Por el lavar del agua, por la palabra. Y continúa la palabra. Esta palabra, como el río de la gracia, está lavando. Nosotros teníamos, hermanos, tantos elementos viejos. Todos los problemas existentes entre nosotros eran por causa de los elementos viejos, viejo hombre, inmundicia, carácter del viejo hombre, es así, pecados. Hermanos, gracias al Señor, el lavar del río de la gracia está limpiándonos, está removiendo nuestro hombre natural, nuestro viejo hombre, está en sustitución. ¿Qué está colocando nosotros? Colocando su vida, claro, colocando la misma realidad, la verdad. Jesús Cristo es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia, que es el río, y de verdad. Entonces la gracia, con el fluir de la gracia, hermanos, está llenándonos de realidades. Nosotros éramos todos vacíos, carentes de realidad. Nosotros tenemos muchas palabras, hablamos muchas conversaciones, muchas fachadas, mucha apariencia de un cristiano, de un buen cristiano, apariencia de un cristiano conocedor de la Biblia. Tenemos apariencia, pero no tenemos realidad. Pero Jesucristo está llenándonos de Él mismo. Cristo está llenándonos, solo que Él en nosotros es la realidad, es la verdad. Estamos tomando otra consistencia. No somos más huecos por dentro, una fachada linda por fuera. Dios está llenándonos. Él quiere llenarnos, llenarnos, llenarnos hasta la plenitud de Dios. Esto que Él está haciendo. Esta admiración. Pocos minutos que nosotros experimentamos. Miren cuántas riquezas. Usted cree estas cosas aparentemente parece, usted no sabe cómo estas inmersiones, hablando entre nosotros, elementos de Cristo están siendo incrustados en nosotros, removiendo de nosotros todos los elementos naturales. Nosotros estamos tomando consistencia, es por la palabra está lavando. Nosotros éramos difíciles de relacionarnos. ¿Cómo vamos a edificarnos uno con los otros si cada uno de nosotros nos consideramos mejor que los otros? Si cada uno de nosotros nos preocupamos con nosotros mismos. Yo soy superior a los otros. Mis reuniones son mejores que las otras. Yo tengo más capacidad. Yo sé hacer más esto. Esto también es problema del matrimonio. Pero hermanos, gracias a Dios, Dios está trayéndonos esta verdad, está llenándonos de verdad. Pero hermanos, la verdad, enseguida de la verdad viene el amor. Porque algunos pueden aplicar la verdad como aquella rectitud de la justicia. Corta recto, ¡pa! ¡pa! Aquí en Europa, ¿quién corta recto aquí? Pero hermanos, la verdad tiene que venir con el amor. Dios es amor. Y Dios es luz. ¿No es así? Este es el equilibrio, amor y luz. Gracia y verdad. ¿Ustedes están viendo el equilibrio aquí o no? Gracia y verdad, amor y luz. Y al final, hermanos, es para vivir en el Espíritu. Vamos a llenarnos del Espíritu para expandir la obra del Señor y traer al Señor de regreso. El secreto es llenarnos del Espíritu hablando entre vosotros. Dios nos dio cómo hacer. El apóstol Pablo nos dijo y nosotros no entendíamos, pero ahora estamos haciendo esta inmersión en la palabra. Estamos siguiendo la palabra. Ahí vamos a tener la realidad. La vida de matrimonio va a cambiar.
no es porque alguien hizo un hermoso encuentro de matrimonios, ¿no es así? Entregó una rosa al marido para que entregue a la esposa. Hermano, no hablo como crítica, pero no funciona. No, funciona tal vez en el primer día. Hermanos, es por el fluir de la gracia, el fluir de la verdad, de la realidad, del amor, de la luz y el ejercicio del Espíritu, llenándoos del Espíritu. La vida del matrimonio comienza a cambiar. La vida familiar de entre padre e hijos comienza a cambiar. La vida de trabajo también comienza a encajarse, a acomodarse. Y ahora nosotros entramos en la lucha. Hasta ahora, hermanos, Dios está preparando la iglesia para ser aquella iglesia gloriosa, pero no deja parado, aún tiene que avanzar. Está el enemigo de Dios que nos está atacando hace mucho tiempo. Nosotros declaramos la guerra apenas partió el hermano Don. Enseguida declaramos la guerra contra Satanás. Vamos a rescatar a las personas que están bajo el dominio del imperio de las tinieblas. En Brasil, en estos cortos 4 años, nosotros distribuimos ya más de 10 millones de libros. Ahora imaginen cuántas oraciones hicimos y cuántas personas ya trajimos a la iglesia y cuántas personas están siendo cuidadas por la red de cuidados de las iglesias. ¿Usted cree que la puerta del infierno está contenta? No está contenta. Está atacándonos. Nos está atacando. ¿Y cuál es el algo? Es la palabra profética. Él quiere tirar la credibilidad de la palabra profética, quitar la credibilidad de la palabra profética. Pero hermanos, nosotros, gracias al Señor, esta mujer, la novia de Cristo, ella es cariñosa con Cristo, es la auxiliadora de Cristo, pero con el enemigo ella se torna una fiera. Ella se torna un guerrero. Nuestro general es Cristo. Seguimos sus pasos. Y el enemigo no nos resistirá. Contra él no somos débiles, no. Pero nosotros no luchamos con nuestras fuerzas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, potestades. ¿Cómo dice? Contra los principados, potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, yo y usted no tenemos condiciones de subir hasta allá y luchar contra ellos. No tenemos condiciones, hermanos. Pero ¿quién va a mandar Dios cuando la iglesia? Por esto está en el versículo 5, revestidos con toda la armadura de Dios para poder resistir las hechanzas del diablo. Necesitamos estar firmes. ¿Pero cómo? Tomando toda la armadura. ¿De dónde viene esta armadura, hermanos? ¿De dónde viene esta armadura? Esto viene del fluir de la gracia, del río de la gracia. Todo este tiempo que nosotros estamos en el río de la gracia, Dios está preparándonos esta armadura. ¿No es así? Armadura. Por eso, hermano, solo quedarnos firmes, siguiendo la palabra profética. Hacer lo que la palabra profética nos manda, lo que el Espíritu nos manda a hacer. Estamos yendo a las calles, no porque nosotros queremos, es porque la palabra nos habló, el Señor nos habló para rescatar a las personas. Nosotros estamos yendo allí. Vamos a estar firmes, a hacer nuestra parte. El resto el Señor lo va a hacer. El rey Josafat de 2 Crónicas 20, él no tenía la mínima capacidad de vencer. ¿No es así? Con el enemigo eran multitudes de enemigos, hermanos. El Señor dijo, espere. Ahí apareció el profeta. Tiene que venir la palabra profética.
no os asustéis, no os asustéis, porque la pelea no es vuestra, la pelea es de Dios. Mañana usted no necesita hacer nada, ¿no? Estén quietos, tomen posición, porque en las regiones celestiales nosotros no tenemos condiciones de vencer. Él va a mandar ángeles. Ahí confundió el pueblo. El pueblo en el día siguiente no quedó nadie, totalmente destruidos. Nadie tuvo que desenvainar su espada. El Señor hizo la batalla. Es como Daniel. Daniel, él quedó pálido. Él quedó desesperado. Él vio esta lucha espiritual, pero no tenía fuerzas. Hermanos, esto es para mostrar que no es nuestra fuerza. Él quedó así, pero él oró. Ahí Gabriel vino a su socorro, a socorrerlo. Pero solo porque para que venga Gabriel, él quedó 21 días peleando con el príncipe de la Persia, con este ángel del mal, un jefe grande del diablo, un jefe importante del diablo. Y él tuvo tanta fuerza que retuvo a Gabriel por 21 días. Ahí entonces Miguel es arcángel, ustedes saben. Miguel, el arcángel, él es el arcángel protector del pueblo de Israel. ¿Sabían esto o no? Persia tenía un príncipe del lado del diablo, pero del lado del Señor, sobre Israel, Dios tiene un príncipe. No es príncipe, perdón, es un arcángel, es el arcángel Miguel, Y Gabriel, no sé exactamente cuál es la definición de él, pero él es principal también. Gabriel fue aquel ángel que fue a anunciar a José que María, que ella concibió del Espíritu. No tenga miedo de recibirla como esposa. Ella apareció varias veces. Entonces, él es uno de los principales. Al lado de Dios están estos príncipes, estos arcángeles. Es que luchan por nosotros en las regiones celestiales. No necesitamos yo y usted, nosotros, intentar luchar. Hay gente que está intentando ir en medio de los demonios y luchar contra eso. O luchar contra espíritu maligno. Eso no es para nosotros, hermanos. Vamos a hacer nuestra lucha, que es la inmersión en la palabra, hacer colportaje, predicar el evangelio. Puedo orar por usted. Esta es nuestra lucha. Nosotros vamos a vencer. Vamos a tomar toda la armadura de Dios. Oh Señor Jesús. Al final, hermanos, los 5 ítems de la armadura son defensivos para estar firmes, porque nosotros somos vulnerables. Nosotros somos vulnerables. Esta armadura de Dios es para no alcanzarnos ni en la mente, ni en el corazón, ni en el pecho. El escudo con el calzado, pero la espada es la palabra de Dios. La palabra va a derrotar al enemigo. Por eso, hermanos, vamos a continuar amando la palabra profética. Oh, Señor Jesús. ¿Qué hago para entrar en este mensaje? El mensaje que vamos a hablar hoy, voy a hablar para quien nos está viendo, es el mensaje 28, que tiene como título: Los canales del río que alegran la ciudad de Dios. Génesis 2:10 nos muestra que cuando, versículo 9, Dios dispuso el acceso a Dios a través de un árbol de la vida, que es el mismo Cristo, corporificado en un árbol, para que el hombre pudiese tener acceso a Dios, porque Dios habita en la luz inaccesible en la eternidad. Él no es material,
¿Cómo el hombre puede tener acceso? Entonces, Cristo se materializó en un árbol. Y este árbol de la vida con el acceso tiene. Si el hombre escogiese a Dios, era solo comer del árbol de la vida y el acceso a Dios estaría abierto. Pero la serpiente fue engañadora. Ella es muy astuta. Por eso que Apocalipsis 12 dice que el diablo Satanás, él tiene la capacidad de engañar a todo el mundo. Él es el seductor de todo el mundo. No piense que no va a engañarlo a usted, sí lo engaña. Por eso, hermanos, él engañó a Eva ofreciéndole una capacidad de tener juicio propio de lo que es correcto y errado. ¿A quién no le gusta tener esta capacidad de juzgar lo recto y lo errado? Pero todo eso viene de Satanás, de conocimiento del bien y del mal. Esto envenenó al hombre. Todo el hombre cree que él es capaz, con su juicio propio, de juzgar. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso, hermanos. Este es el mayor veneno del hombre. Aún en medio del cristianismo, ¿cuántos líderes se creen capaces? Hablan un mensaje lindo, conocimiento. Todo esto viene del conocimiento del bien y del mal. Nosotros, hermanos, dependemos totalmente del Espíritu. Pablo habló a los Corintios en su segunda carta. No que por nosotros mismos seamos capaces de pensar algo por nosotros mismos, ni de pensar, hermanos, viene de nosotros. No es nuestro plan, no es que engendra la obra de Dios. No es nuestro pensamiento que engendra la obra de Dios. Déjeme pensar. Vamos a hacer así, así, así. Vamos a hacer así la obra en Europa. No es nuestro pensamiento, hermanos. Como si de algo dependiese de nosotros. Nada depende del hombre. La obra de Dios tiene que partir de Dios, tiene que comenzar en Dios. Nuestra suficiencia viene de Dios. Confianza total en Dios, confianza total en Dios. ¿Será que es difícil? ¿Cuánto el hombre adquiere más capacidad, más conocimiento, más experiencia en la vida cristiana, experiencia en la iglesia? Hermanos, se hace más difícil que él sea simple. Por eso que Pablo dice así: Dios nos habilitó para que seamos ministros del nuevo pacto. No es de la letra. La letra depende mucho de la capacidad de cada uno. Usted hizo seminario, usted estudió teología, usted es más inteligente para aprender el texto bíblico, usted adquirió conocimiento bíblico mejor que los otros. Ahí depende mucho de la capacidad, hermanos. Es letra. Pero el Espíritu no. El Espíritu y usted y yo tenemos el mismo punto. Dependemos del Espíritu. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno da la libertad de que el Espíritu trabaje en él y el otro no. Su conocimiento no da libertad que el Espíritu trabaje, que el Señor trabaje. Su capacidad, con su capacidad, el Espíritu no tiene posibilidad de trabajar en usted, pero aquel que deja el Espíritu hace la obra de Dios. Entonces, este río vino para salvar al hombre que perdió el acceso al árbol de la vida. Ahí dice el versículo 10, Génesis 2, versículo 10, ¿cómo nos dice? Y salía un río del Edén para regar el jardín. Parece que el río del Edén, la primera función es regar el jardín. Y de allí se dividía, repartiéndose en 4 brazos. Pero si la historia de la humanidad con Dios se resumía en el jardín del Edén, aquí ya se había terminado. Fin. El hombre fue expulsado del jardín, fin. Pero ¿para qué este río salía después de regar el jardín y cumplir su primer función y se dividía después en 4 brazos? ¿Cuál era la intención de Dios con esto? Es para alcanzarnos, hermano. Aún después de ser expulsado, aún después de haber sido muerto por el pecado y por la muerte,
el Señor aún tiene esperanza. Entonces el río, existe un río, hermanos, atravesando toda esta Biblia. ¿Ustedes saben eso? Génesis 2 aparece el río. Apocalipsis 22 finaliza con el río. Vamos a mirar. Apocalipsis 22, versículo 1 y 2, ¿cómo dice? Después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Recuerde que el río sale del trono de Dios y del Cordero. Y este río es el río del agua de vida, el río de agua de la vida, resplandeciente como cristal. En otras palabras, este río viene de la autoridad de Dios, del Cordero, y tiene como meta suplir gracia al hombre. Pero, hermanos, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Ustedes percibieron o no? Sale del trono para colocar todo bajo el encabezar de Cristo. ¿Ustedes entienden? El mundo está de la manera que está porque está fuera del encabezamiento de Cristo, pero este río, Él viene a colocar todo en orden bajo la autoridad de Cristo. Por eso que es la autoridad de Dios y del Cordero. Porque el misterio de la voluntad de Dios, ¿dónde está esto? No sabe. Efesios 1, no saben los versículos. Efesios 1, versículos 9 y 10. No tiene que tener miedo de hablar. Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿No es así? ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? El misterio de su voluntad. De reunir todas las cosas en Cristo, en Él, en Cristo, las de los cielos y las de la tierra. Entonces este río tiene el objetivo de colocar todo bajo el encabezar de Cristo. ¿No es así? Sale del trono de Dios y del Cordero supliendo vida. No es meramente comportamiento, conocimiento, letra, sino que supliendo gracia. Y por donde Él pasa, Salmo 46, vamos a ver, Salmos 46, Señor Jesús. Versículo 4. Hay un río cuyas corrientes, esta palabra corrientes, son canales. Para nos tiene más sentido canales que solo hablar corrientes. Hay un río cuyos canales, ustedes son canales, cuyos canales alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de esta ciudad, en medio de ella nunca será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces aquel río está en Génesis 2:10, apareció aquí en Salmos 46. Y en el domingo vamos a hablar sobre Ezequiel 47. Apareció también allí. Y después finaliza en Apocalipsis 22:1. Allí, en Apocalipsis 22, él ya consiguió concluirlo. Nuevamente está todo bajo el gobierno de Dios y de Cristo, por medio del fluir de este río. Por eso, hermanos, el camino al árbol de la vida estuvo cerrado por causa del hombre aceptó la invitación de la serpiente de desear una capacidad de lo cierto y errado, en vez de aceptar la palabra de Dios con simplicidad. Por eso estamos volviendo a la simplicidad dada a la palabra de Dios.
sabe que usted hace dudar de la palabra de Dios. Dudar, ¿será que esto es aquello? Es su capacidad de juzgar, de juicio, que la serpiente le dio a Eva, que está en usted. Cuando usted no tiene simplicidad, primero usted tiene que identificar si la palabra viene de Dios. Pero si la palabra viene de Dios, usted no tiene que ser complicado. No tiene que pasar por el filtro de su juicio. En el jardín del Edén, antes de la caída del hombre, el hombre era muy simple. Dios decía y él decía amén. Dios habló y el hombre vive así. No es así. Dios habló y el hombre vive así. Mateos 4:4, como nos dice, cuando el diablo vino a tentar a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dijo. Yo voy a mostrar cómo el hombre vivía en el jardín del Edén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el hombre es así. El hombre en el jardín del Edén no tiene que estar preocupado. Déjenme ver si es cierto o errado. Lo que Dios dice es lo correcto, es cierto. Y hoy, hermanos, vamos a volver a esta simplicidad. Cuando los tesalonicenses identificaron por qué canal Dios estaba hablando, era Pablo. Cuando ellos oyeron la palabra de Pablo, ellos la tomaban como palabra de hombre. No, ellos la recibieron como palabra de Dios. Como de hecho es la palabra de Dios. Y esta palabra operó eficazmente en quien creyó. Por eso, hermanos, vamos a volver al camino simple de llevar de nuevo al jardín del Edén. Vamos a ser simples, obedientes. Yo no consigo avanzar, Señor Jesús. Yo tengo que hablar en 2 Corintios. Señor Jesús. Pero si no consigo terminar hoy este mensaje, lo termino mañana, ¿no es así? No tenemos prisa, no hay prisa. A mí está con hambre. ¿Sabe que hay una hermana que acompaña la palabra ya hace 3 años y finalmente nos buscaba desesperadamente y nos encontró la última día de la conferencia en Foz de Iguazú? Acompaña a ustedes hace 3 años un matrimonio. Cuando yo presenté a Mira a ella, la mujer, mire, usted está todos los mensajes hablando de él. Claro que yo lo hago con mucho cariño. Yo voy a leer solo 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, hermanos, no deje que la serpiente lo engañe a usted nuevamente. Así también sea corrompida vuestra mente y se aparte de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, era simple y puro para con Dios. No tenía ninguna duda. Pero cuando el hombre tuvo la capacidad de raciocinio propio, se tornó complicado. Nosotros comenzamos a filtrar la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Hermanos, Dios no necesita que usted filtre la palabra de Él. Crea. Y la obediencia está en el capítulo anterior, 2 Corintios 10. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, vamos a luchar, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, fortalezas de nuestra mente, de la razón. Yo tengo razón. Yo pienso que es de esta manera. Mi opinión es así, hermanos. Pero la palabra de Dios es esta arma que destruye las fortalezas. Y también sofismas, anula sofismas. Y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Hermanos, nosotros como aquellos que siguen a Cristo hoy, nosotros debemos esta simplicidad y nosotros debemos esta obediencia a Cristo, a la palabra de Cristo. Y estando derribando obediencia. Entonces, número 4, que fluyen, este número 4 representa al hombre y representa toda la criatura. Ezequiel capítulo 1, usted allí ve 4 seres vivientes y tienen 4 rostros que representan a toda la criatura aquí en la tierra, toda la criatura aquí en la tierra, y también allí nos muestra que los 4 seres vivientes se movían en 4 direcciones. Entonces, 4. Hermanos, el Señor quiere alcanzar al hombre. Donde quiera que Él esté, nosotros conseguimos alcanzar. Usted consigue localizar la superficie del globo terrestre, cualquier punto, a través de longitud y altitud. ¿Estoy con lo correcto? Con longitud, latitud, se localiza cualquier punto. Norte, sur, este, oeste. Cualquier punto con longitud y latitud, nosotros nos localizamos en un punto. Este río lo localiza usted. ¿Se escondió dónde? ¿Usted se escondió en dónde? En la caverna de Adulam. Él va allí. Él lo alcanza a usted. Oh Señor Jesús. Entonces, vamos al río. Salmos 46. Hay un río. Aleluya, que el río nos alcanza. Salmos 46. Pero yo quiero que ustedes tengan una noción del contexto. Los 3 salmos, 46, 47 y Salmos 48, hablan de la grandeza de Jerusalén, la grandeza de la ciudad de Dios. Esto, en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, Él está hablando de la iglesia. Alaben. Estos 3 salmos alaban la grandeza de Dios, de la ciudad de Dios. Hermanos, en Salmos 46, del 1 al 3, nos muestra que, ya que nosotros somos Jerusalén, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la ciudad de Dios, solo que nosotros vivimos, hermanos, en medio de un lugar donde es Satanás domina. El príncipe de este mundo es el diablo. Y Jesús hablaba que el mundo yace en el maligno. De ahí, enseguida, el príncipe de este mundo está llegando. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Entendió? Entonces, nosotros, la iglesia, es una isla en medio de un lugar del dominio del imperio de las tinieblas. ¿Y usted cree que Él va a dejarnos tranquilos? Nosotros que luchamos por Dios, hermanos, nosotros podemos ser atribulados. Como de hecho estamos siendo atribulados. Tal vez ni usted sepa de todos los ataques que estamos recibiendo, pero hermanos, estamos siendo atribulados aquí. Pero hermanos, ya que Jerusalén es la ciudad de Dios, es la ciudad de Dios. Usted no vio, ¿verdad? Esta ciudad es de Dios. Entonces, Dios es nuestra garantía. Dios es nuestra seguridad. No es su poder, su fuerza. Dios es nuestra garantía. Entonces, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ustedes que son más jóvenes, ni sepan que Martín Lutero escribió un himno famoso llamado Castillo Fuerte. Ustedes
como jóvenes no saben más, pero este es un himno clásico y él se inspiró en este salmo. Castillo fuerte es nuestro Dios. Bueno, pueden venir ataques. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo. Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tememos, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, hasta los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Los montes a causa de, al medio de tribulaciones y ataques del enemigo, no tiene que estar con miedo. Esté tranquilo. Usted está en la ciudad de Dios. Y en esta ciudad, a pesar de los ataques, hay un río. Dios no se olvidó de usted. Aquel río que salía del jardín del Edén está en esta ciudad. No sé si ustedes percibieron que este río, que de repente desapareció de la tierra, apareció en Génesis 3, este río aparece aquí en la tierra, no en cualquier lugar. Este río aparece aquí en la tierra, justamente en la ciudad de Dios. No hay otro lugar, no hay otro lugar. Es en la ciudad de Dios, en la iglesia. El río está aquí y ustedes son canales. Hay un río cuyos canales alegran la ciudad de Dios. Ustedes están alegrando esta reunión aquí, esta reunión. Yo vi varios canales aquí recibiendo el agua de la gracia y fluyendo el agua de la gracia. Ustedes que son los que nos alegran. Yo puedo estar en medio de la tribulación, los ataques del enemigo, pero cuando llego aquí, hermanos, yo veo toda esta alegría. ¿Quién está alegrando? Son los canales, no son el mar muerto. Son los canales. Los canales alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. La iglesia es el lugar de habitación de Dios. Salmos 47, versículo 2, ¿cómo nos dice? Porque Jehová, el Altísimo, es temido, Rey grande sobre toda la tierra. Versículo 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reina Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Hermanos, aunque esta tierra es controlada por el imperio de las tinieblas, Satanás y el diablo, es el príncipe de este mundo, pero Dios es el rey sobre toda la tierra. Él reina sobre todas las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Él está en el versículo 3. Él nos sometió a los pueblos y Él sometió a los pueblos debajo de nosotros. Dios dio a la ciudad de Dios el dominio sobre las naciones. Él nos escogió nuestra heredad, la hermosura de Jacob, al cual amó. Oh Señor Jesús. Efesios. Miren cómo estos capítulos, estas porciones de la Biblia hablan del río, tienen todo que ver con Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él,
Cristo sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, nosotros somos la herencia de Dios. ¿Usted cree que Dios va a perder su herencia delante de su enemigo, el diablo? ¿Será que Él consigue destruir la herencia de Dios? No. Por eso vamos a confiar en el Señor. Él es nuestra fortaleza. Hermanos, la razón que Dios está presente en su ciudad es porque hay un río que salió de ella. Llegó a ella trayendo la presencia de Dios y su reino. Recuerden que este río sale del trono de Dios y del Cordero, y cuando llega y comienza a fluir de la ciudad de Dios, Él trae que la presencia de Dios y su reino y su trono. Cuando usted sirve como un canal en las calles, predicando el Evangelio, llevando gracia a otras personas, usted sabe que usted está llevando a través de su canal la presencia de Dios. Y Dios es quien reina. El trono de Dios para colocar en orden la vida de las personas. Por eso, hermanos, una vez expulsado del jardín del Edén, el hombre perdió el acceso al árbol de la vida. Y este jardín, hermanos, ya no estaría más disponible aquí en la tierra. Posiblemente el jardín del Edén haya sido recogido a los cielos, pero Dios dispuso el río al hombre. Este río, hermanos, ¿usted dónde va a buscarlo? Va a buscarlo en la ciudad de Dios. Este río está fluyendo hoy aquí, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Cristo, Él realizó la obra redentora y al ser glorificado por el Padre en resurrección, Él se hizo Espíritu, el Espíritu que da. 1 Corintios 15, 45, ¿quién lo sabe? La nueva generación lo sabe. Entonces vamos a ver. La vieja generación lo sabe. Pero esta otra generación tiene otro, esta vieja generación tiene otro espíritu, como Josué y Caleb. 1 Corintios 15, 45, vamos a verlo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, o algunos prefieren traducirlo así, el último Adán, se tornó el espíritu que da vida, espíritu vivificante. Pero ¿cómo se tornó? ¿Cómo se tornó? Ustedes recuerdan Juan 14. Jesús dijo, yo necesito ir. Si yo no voy y vuelvo, yo no tengo cómo llevarlos a ustedes a donde yo estoy. Yo estoy en el Padre. Yo quiero ustedes también traerlos al Padre. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Si yo me voy, desaparezco a mis discípulos. Yo volveré al Padre y Él os enviará otro consolador. Y este otro consolador es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad que el mundo no conoce, porque no lo ven. Pero vosotros lo conocéis, porque Él habita con vosotros. Pero ¿quién es este que habitaba con los discípulos? Jesús. Entonces está hablando, este Espíritu de la realidad es el mismo Jesús. El Espíritu de la realidad habita con ustedes. Pero cuando yo muera y resucite, yo voy y vuelvo, yo voy a volver en otra forma. Volveré y conseguiré estar en vosotros. Él habita con ustedes y estará en vosotros. ¿Quiere estar más claro aún? Juan 7, 37 y 39. En el último y gran día de la fiesta,
A mí me gusta mucho estos 3 versículos. Jesús se levantó y dijo: quien tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, este río está en la ciudad de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús necesitaba ser glorificado, esto es morir y al tercer día ser resucitado por el Padre, y el Padre lo glorificaría porque como único unigénito del Padre, Él ya estaba en la gloria del Padre, pero como hombre, Él aún necesitaba ser glorificado. Entonces, en resurrección, en espíritu de santidad, Él fue que glorificado y se tornó el Hijo primogénito de Dios. Por eso, en Hechos 13:33 dice: tú eres mi Hijo, yo hoy te engendré. En el día de la resurrección, en la glorificación de Jesús, Jesús fue engendrado el Hijo primogénito de Dios para que conduciese, esto está en Hebreos 2, para conducir a los muchos hijos a la gloria. Hermanos, gracias a Dios, nuestro Señor se hizo este río del agua de la vida. Y en Juan 4:14, ¿qué dice a la mujer? Quien beba de esta agua, de este pozo de Jacob, volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré, sería en él una fuente que salte para vida eterna. Este río está aquí, hermanos. El río está aquí en la ciudad de Dios. Y usted es este canal. De su interior correrán ríos de agua viva. Y usted que creyó en Jesús, usted es la fuente a fluir, a hacer que este río fluya para vida eterna. Por eso, hermanos, Cristo se hizo el río de la gracia a la tierra. Él es la palabra que se hizo de carne, lleno de gracia y de verdad. Y la iglesia fue engendrada por el fluir de esta gracia. Y hermanos, así abrió un canal en el cielo, en la esfera espiritual, para Dios el Padre bendecirnos. Vamos a Efesios 1:3. Con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, ¿para qué? Este río es para hacer ¿qué? Es para hacer la voluntad del Padre. Yo ya dije, hermanos, no hay algo más fuerte que la voluntad de Dios. Va a ser realizada, tiene que ser realizada. Todas las cosas pasan, pero la voluntad de Dios no. Entonces la voluntad de Dios es establecer a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. ¿Dónde está este versículo? Efesios 1:9 y 10. Ahora ya saben, ustedes son jóvenes, aún no saben de memoria. Entonces, ¿qué es la voluntad? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Encabezar todas las cosas en Cristo, la de los cielos y la de la tierra. Y para hacer esto, Él dio a este Cristo que está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, dominio y nombre. Él dio este Cristo a la iglesia, para la iglesia ejecutar esto. ¿Para qué? Para que Él pueda ser la cabeza sobre todas las cosas. Ahí ya estoy en Efesios 1, 22 y 23. ¿Están acompañándonos? Esta es la voluntad de Dios. Este río sale del trono de Dios y del Cordero. Ustedes están entendiendo lo mismo. Estoy hablando lo mismo. Esto es lo que Dios está haciendo. Y usted, aquí en la dimensión del río, de la gracia, usted no está percibiendo, usted está siendo gobernado por Cristo. Su vida no está más aquella vida suelta. Usted era dueño de sí mismo, de sus pensamientos, sus movimientos. Ahora no. Ahora Cristo está cada vez más encabezándole a usted. Ahí Dios tiene esperanza de hacer la voluntad de Él aquí en la tierra. Oh Señor Jesús. Entonces, como resultado,
como resultado fluye del río de la gracia. Los miembros del cuerpo de Cristo crecen y la iglesia es edificada. Cristo, como la misma realidad, llena todos los vacíos de la vida de los miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra vida se llena. Y nosotros pasamos a andar en el amor, pasamos a andar en la luz. Y también por causa de los atributos divinos existentes en este fluir. En este fluir, hermanos, trae la justicia de Dios, trae la santidad de Dios, trae la gloria de Dios, trae ¿qué? El amor, luz. ¿No es así? Oh Señor Jesús, y trae todas las virtudes humanas que solo Cristo consiguió vivir aquí en la tierra. Y está en este río. Usted no consigue relacionarse con otros. Las virtudes humanas están allí, en el río, en este río. Ahí entonces en nuestra vida conyugal finalmente está enderezándose. Nuestra vida familiar también, nuestra vida social, nuestra vida... Oh Señor Jesús, todo esto, hermanos, va a suceder y nosotros estamos aquí luchando como guerreros, luchando contra el enemigo de Dios hasta colocarlo bajo los pies de Cristo. Y vamos a volver a Salmos 46, vamos allí. Salmos 46 está antecedido por el 45. Y el 45, en el versículo 6, dice así: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Ustedes perciben cuando Dios habla del río, Él está preocupado con el trono. Cuando habla del río, nosotros hablamos, el río de la gracia. Él está hablando sobre gobernar. Él está hablando, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernar? Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Está refiriéndose a quién, a Cristo. Pero Él quiere reinar, pero Él necesita una ciudad. Esta ciudad es la iglesia. Y a través de esta ciudad, hermanos, Él va a conseguir reinar. Entonces usted y yo, como la iglesia, nosotros somos responsables de ejecutar este reino. ¿Cómo? Hay un río. Es por el río. ¿No es así? Oh Señor Jesús. En Salmos 2:6, Él es el rey sobre el monte de Sión. Yo constituí mi rey sobre mi santo monte Sión. Hermanos, ¿saben qué es el monte Sión? Yo terminé de hablar que Jerusalén es la ciudad de Dios, representa a la iglesia. Y hay un río en esta ciudad, hay un río que quiere llevar a todas las cosas, estar bajo el cabezal de Cristo. Pero hermanos, no es toda la iglesia hoy está lista para luchar. Pero Dios necesita de usted, de mí, porque Él nos colocó aquí, hermanos. Porque Dios necesita en la ciudad de Jerusalén. Él necesita de Sión. Sión. Sión, hermanos, representa a los vencedores. Representa a los que se preocupan con el reino. A los que se preocupan en hacer la voluntad del Padre, que es hacer que Cristo encabece todas las cosas. Sión es la fortaleza de David. Segunda Samuel, vamos a ver rápido. Según Señor Jesús, segunda Samuel. Señor Jesús, creo que ya pasé de mi hora, ¿no? Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Segunda Samuel 5, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra
los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Era en un lugar muy difícil, porque los jebuseos eran muy fuertes, hicieron una fortaleza en Sión. Pero David tomó la fortaleza de Sión y dijo aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza. David conquistó la fortaleza de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantado y engrandecido y Jehová Dios de los ejércitos estaban con él. El rey David representa a Cristo como rey. Entonces, él se estableció en la fortaleza de Sión. Y la fortaleza de Sión, hermanos, es para defender el reino y para en esta lucha entre reinos. Dios necesita de usted. Dios no quiere a usted solamente como un miembro de la iglesia, como en la ciudad de Jerusalén. Dios quiere a usted luchando. No quede apático, tibio, indiferente para lo que está sucediendo. Dios necesita que usted se despierte en esta conferencia. Venga a ser parte de Sión. Venga acá, venga acá. Vamos a la fortaleza de David. Vamos a luchar. Sión, miren, versículo, oh Señor. Hebreos 12, vamos a ver Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 22. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Aquí ya no es la Jerusalén terrenal, es Jerusalén celestial. Mira el versículo 33. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hermanos, no haga parte solamente de la ciudad de Jerusalén, haga parte de la iglesia de los primogénitos. Aparentemente, Satanás consiguió derrumbar todo lo que la iglesia había sido construido en la iglesia en el primer siglo por los primeros apóstoles. Del segundo siglo en adelante comenzó la degradación. Satanás consiguió anular las fuerzas de la iglesia, de la ciudad de Jerusalén, para restaurar el reino de David, hermanos. Y finalmente Dios, la iglesia, la situación de la iglesia cayó en el fondo del pozo con la iglesia en Tiatira. Llegó al fondo del pozo. No podía degradarse más que eso. Entonces Dios comenzó a hacer una reacción a través de Sara. Pero tuvieron una reacción, pero tomaron los vicios de Tiatira. Y la esperanza del Señor está en la iglesia en Filadelfia. Porque la iglesia en la Odisea cayó en la vejez nuevamente. ¿Cómo es fácil, ustedes pueden ver, que nosotros dejemos de ser Sion, hermanos? Dios necesita de usted. Él necesita de la iglesia en Filadelfia. Finalmente, hermanos, Dios hoy en el siglo XXI, Dios consiguió levantar una iglesia que lucha por el reino. Oh, Señor Jesús. Él quiere la iglesia de los vencedores. Y los vencedores representados por Sion son la realidad del cuerpo de Cristo. Ellos trabajan en las iglesias para la edificación del cuerpo, para consumar la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el lugar de habitación de Dios por la eternidad. Apocalipsis 21, 1 al 3 y Efesios 2, 20 al 22. Yo no voy a leer por causa del tiempo. La ciudad de Jerusalén, hermano, representa la iglesia como un todo. Mateos 16, 17, Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, compuesta por todos
a las orillas del río, está el árbol de la vida. El árbol de la vida se cerró el acceso para el hombre, pero Dios lo alcanzó a través del río. Usted, disfrutando del río, usted vuelve al árbol de la vida nuevamente. Hoy está disponible para disfrutar del río de la gracia en la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué será el galardón de los milenios, del milenio, para los vencedores? Esto está en Apocalipsis 2.7. Vamos a ver. Apocalipsis 2.7. Usted puede recuperar el disfrute del árbol de la vida nuevamente. Dios 2.7. Quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, este paraíso de Dios, hermanos, será en la Nueva Jerusalén. Pero, hermanos, para el vencedor, él ya va a disfrutar en el milenio. Pero nosotros ya estamos disfrutando en la vida de la iglesia. Su realidad, ya estamos disfrutando del árbol de la vida que fue cerrado. Por eso, en medio de las luchas, los que se disponen para ser canales, usted se dispone para ser canal, dispensadores del río de la gracia, vencerán por suplir de la bendición espiritual y celestial. Hermanos, parece que increíble esta pequeña cosa que estamos haciendo inmersión en la palabra. Si nosotros seguimos en este curso, vamos a hacernos un vencedor. Por eso Dios, hermanos, es nuestro refugio, nuestra fortaleza, es socorro, presente en las tribulaciones. Hermanos, aleluya. En la era final, hermanos, en el momento de la lucha decisiva, Dios nos revela que hay un río cuyos canales alegran la ciudad de Dios, el lugar donde Dios habita, donde habita el Altísimo. Dios, por causa del tiempo, está leyendo lo que yo preparé para que podamos terminar. Dios ha sido fiel con nosotros, revelando los tesoros de la palabra profética para la iglesia en Filadelfia. Él abrió delante de nosotros, esto está en Efesios 3, 7 y 8. Él abrió de nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Hermanos, ¿por qué? El gran secreto de la victoria de la iglesia en Filadelfia, hermanos, es la palabra profética. Por eso que nosotros amamos tanto la palabra profética, la inmersión en la palabra, el colportaje está basado en la palabra, la dirección de la iglesia está basada en la palabra. Esto es que va a hacernos vencedores. El Señor nos habló que el libro de Efesios nos habla de la gracia como un río a fin de hacer la obra de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, muchos están siendo simples y obedientes a la palabra de Dios como canales dispensadores de este río de la gracia, predicando el Evangelio en las calles, sembrando libros que contienen el Evangelio del Reino, cuidando de las personas. Esto está produciendo mucha alegría en las iglesias y todos están saliendo de su modo convencional para probar muchas experiencias de salvación y de milagros en sus vidas. Hermanos, ¿estoy hablando una mentira aquí? Las iglesias están alegres. ¿Ustedes están alegres? ¿Ustedes quieren volver al pasado? Señor Jesús, esta lucha traerá el reino de Dios, porque Dios es el rey sobre toda la tierra. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en las naciones. Por fin Dios será engrandecido y alabado en su ciudad, en su santo monte, que es bello y hermoso. Tenemos que leer un Salmos más, Salmos 48. Salmos 48. Grande es el Señor y digno de ser gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey.
el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Los chicos, los muchachos nunca escucharon esto, ¿no? Hermanos, el monte de Sión, hermosa provincia. Cuando yo era joven, cantaba este himno, pensé que era sombra. Pensé que era un monte que da sombra. ¿Cómo un monte da sombra? Sombra. Es hermoso. ¿Qué es sobrancero? ¿Quién sabe? Nadie sabe qué es sobrancero. Yo no sabía qué era. Sobrancero en portugués es aquel que lleva, que es más elevado. Hermanos, el monte de Sión es el pico más elevado. Solo que en altitud física no es el pico más elevado de la cordillera allí en Jerusalén. No es el más elevado, pero para Dios lo es. Para Dios lo es, ¿sabían? Entonces, hermanos, podemos no ser los más elevados para los hombres del mundo, pero para Dios somos los más importantes. ¿Saben dónde está esto? Salmo 68. Vamos a ver. Salmo 68. Versículos 15 y 16. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observáis el montes altos? ¿Por qué los que son orgullosos, arrogantes, los que quieren que son los máximos, son altos? Hoy, hermanos, miran a la iglesia. Una iglesia de pequeño número, una manada pequeña, no hay mucha gente. No hay mucha gente en el Congreso Nacional luchando la política, no hay mucha gente grande. Hermanos, nosotros somos despreciados. Hay muchos hombres que se ríen tal vez de nosotros. Pero para Dios, ¿por qué miráis con envidia, oh montes elevados? ¿Por qué mirar con envidia el monte que Dios deseó para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Por eso él es el monte más elevado. Isaías 2:2. Josmar, discúlpeme, yo me atrasé mucho. Ya voy a terminar. 2:2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Hermanos, en los últimos días, hermanos, puede haber sido estos 20 siglos. Este monte fue humillado. Pero ahora, en los últimos días, ¿quiénes son los trabajadores de la última hora? Es para ustedes. En los últimos días sucederá que el monte de la casa del Señor será establecido en los exaltados sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Hermanos, él va a aparecer. Ya está apareciendo. Nosotros no hacemos diferencia en las calles, en la sociedad. Nadie nos conocía. Ahora, ustedes parecen que brotan de la tierra. Ustedes están en todo lugar, hasta aquí en Europa. Yo huí de ustedes de Brasil y lo encontré a ustedes en Europa, en Portugal. España hay. Hasta en Italia. ¿En Alemania? Oh, Señor Jesús. Irán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De hecho, hermanos, la palabra del Señor está saliendo de Sión.
Ustedes saben que estamos llegando en el momento hoy. Muchos, ustedes no saben, muchos que están acompañando nuestra palabra por el IBPT. Ya está sucediendo así. Alguien abordar, dice, ustedes son de aquellos que están en el Instituto Vida para Todos. Si ustedes son, yo quiero conocer su iglesia. Yo quiero reunir con ustedes. Está sucediendo esto en varias ciudades. Es la realidad de este salmo. Bueno, terminé. Dios los bendiga a ustedes. Ustedes, recuerden, ustedes son los canales que alegran la ciudad de Dios. Y yo quiero convocarlos a todos ustedes aquí de Europa. Nadie se quede fuera de Sion. Venga Sion. Venga adelante. Vamos a luchar. Amén.